Hay una frase de Séneca que dice que la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Sin embargo, perder a un familiar puede ser uno de los golpes más duros que nos puede dar la vida. El cómo lo afrontamos puede ser incluso decisivo y marcar nuestra propia existencia. En el programa de hoy hablamos de duelo. Hoy me acompaña Silvia Quiñones. Ella es licenciada en Pedagogía y toda su formación se ha orientado siempre a ayudar a los demás. Como terapeuta acompaña a personas que necesitan apoyo emocional y se ha especializado en la ayuda a personas que han sufrido algún tipo de pérdida. Hola Silvia, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Yo voy a ir directa al grano, Silvia, no sé qué te parecerá, pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Bueno, esto no creo que haya sido así siempre. Creo que en momentos anteriores de la historia la muerte estaba mucho más asumida y las personas tenían muy claro que era un proceso que formaba parte de la vida. De hecho, mucha gente perdía incluso hijos jóvenes, personas muy cercanas, y el sufrimiento se producía, obviamente, pero lo tenían asumido de una manera mucho más natural. Pero vivimos en una sociedad del placer, en la que todo está bien, nos rodea un mogollón de mensajes de Mr. Wonderful, de que todos tenemos que estar contentos, de que todo tiene que fluir. Entonces, es como que no podemos admitir que haya un momento en el que todo eso desaparezca, y va a desaparecer. Estamos un poquito engañados. Sobreprotegidos, diría yo, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que también las circunstancias, porque antes, pues bueno, venimos también de una guerra civil, ¿no? De nuestros padres, abuelos, ¿no? Sí. Y es verdad que estaban más expuestos a todo este tipo de pérdidas de forma más asumida, ¿no? No quiero decir sin dolor, quiero decir que lo tenían más claro que eso iba a suceder. Pero ¿no crees que el no hablar ahora, hoy en día, de forma más natural acerca de la muerte puede que dificulte, ¿no?, esa preparación emocional hacia nuestra propia muerte, incluso a la muerte de los demás, de la gente querida que nos rodea? Sí, yo lo que estoy observando, yo trabajo también como profesora, y lo que estoy observando es que a los niños no se les da información sobre la muerte. Procuramos evitárselo, procuramos evitar que no estén presentes en ninguna situación que les cause ese dolor, esa sensación de pérdida. Se les habla poco de que la muerte forma parte de la vida, se les oculta en algunos casos que ha habido una pérdida, se les muere una mascota y no lo pueden gestionar. Creo que hemos hecho que la vida sea una cosa y que la muerte sea otra, y que la vida sea lo bueno y la muerte sea lo malo, y en realidad es un continuo. Quiero decir, no puede existir la vida sin la muerte. De hecho, tenemos esa tendencia como a protegerles tanto, ¿no?, que les aislamos incluso de los rituales de muerte, ¿no? Se ven muy pocos niños en tanatorios, que no sé hasta qué punto sería tampoco beneficioso, pero... A ver, yo no creo necesario que los niños participen de todos y cada uno de los ritos que hacemos los seres humanos con la muerte. Sí que creo que deben ser partícipes de la información, y a partir de una determinada edad no pasa nada porque un niño participe de esos rituales. Lo que yo no creo es que se les deba ocultar, no creo que se les deba mantener al margen. Yo he tenido situaciones en las que he vivido con familias que me han pedido trabajar un duelo sin que el niño sepa que ha habido un muerto. Eso es imposible. He tenido niños que los padres han dicho: mi mujer ha fallecido o mi marido ha fallecido, pero yo no se lo he dicho a los niños. Madre mía, ¿cómo afrontas eso? Claro, estamos queriendo retirar un pequeño sufrimiento o un pequeño dolor a los niños, o pequeño o grande. Pero es peor. Pero es peor, claro, porque lo que estás transmitiéndole al niño es que ha sido un ser abandonado. Pero efectivamente... Es mucho peor vivir el abandono que vivir un duelo, porque el duelo, de alguna manera, es algo mucho más natural al ser humano. Todos tenemos pérdidas de cualquier tipo. Un duelo no tiene por qué ser porque alguien se te muere. Puede ser
desde un cambio de casa, un cambio de ciudad, quedarte sin trabajo, es un duelo. Lo que es una pérdida. Es como una tal, pérdida, es lo la que es una gestión de pérdida. una pérdida. Obviamente no tienen el mismo significado unas pérdidas que otras. Imagino que se manejarán de forma diferente también. El proceso es muy parecido, pero se maneja de manera diferente porque la influencia de ese duelo en la persona también es diferente, pero hay gente que tras la pérdida de un trabajo entra en una depresión mucho más profunda que habiendo perdido a su padre, por ejemplo. ¿Por qué etapas pasan las personas tras un duelo? Pues los duelos tienen una serie de etapas, pero no todo el mundo pasa por ellas de una manera lineal, ni todo el mundo pasa por todas. En los duelos hay un momento que podríamos llamar de negación, porque te quedas tan en shock que no eres consciente de que eso se ha producido o no lo aceptas de una manera natural. Entonces, no me lo puedo creer, ¿cómo ha sido posible? O sea, la persona racionalmente sí te dice, sé que se ha muerto X, pero él no lo tiene asumido como un hecho de su vida. Luego entramos en otra fase que es la de la rabia. ¿Vale? En esa rabia pues hay como una especie de, pues eso, de lucha contra esos sentimientos. Es que no es justo, lo que ha pasado no tendría que haber pasado. Sigue siendo un proceso de no aceptación. Luego solemos caer en la conciencia de que eso se ha producido y vaya faena. Entonces ahí entramos en lo que se llama depresión. Cuando decimos que entramos en cada una de esas fases, no quiere decir que cada fase sea ni un salto radical de una a otra. Es un proceso. Es un proceso y por lo tanto hay idas y venidas. Puedes estar en depresión y de repente un día estar en rabia, o un día volver a decir, joder, si es que esto no me lo puedo creer, si es que... O sea, puedes que ir oscilando. y no todo el mundo etapas. pasa por la rabia. No todo el mundo, o sea, que aunque haya unas etapas no quiere decir que todos estemos ahí. Esa rabia, pues a veces uno lo gestiona, a veces contra sí mismo, a veces contra los demás, etc. Luego pasamos a la etapa de aceptación, que es cuando uno dice, ya está, si es que ha ocurrido esto, no tiene remedio, no voy a volver a ver a esa persona, esas cosas, tal. O sea, aceptas que eso ha sucedido, que eso no quiere decir que el dolor desaparezca, el dolor sigue ahí. Y luego está la etapa en la que tú utilizas todo eso que sabes, que has aprendido, para gestionar mejor tu vida y crecer. O sea, el crecer a partir de un duelo es importante. Hay mucha gente que se queda en una etapa. Hay gente que se queda en la depresión, hay gente que se queda en la rabia, hay gente que se queda en la no aceptación. Me resulta curioso porque me comentaste en una ocasión, y ahora no lo has comentado, que uno de los sentimientos que más aparecen ante un duelo es la culpa. Sí. Siempre se ha quedado algo por decir, algo por hacer, el sentimiento de que no has hecho suficiente por esa persona que ha estado enferma, la llamada que no le cogiste a esa persona. Sí. ¿Cómo se gestiona todo eso? Vale, lo que pasa es que la culpa no es una etapa. La culpa es un sentimiento que hay ahí de una manera a veces muy clara y muy evidente, que una persona además te lo manifiesta. Es que me siento culpable porque falleció mi padre y llevábamos 5 años sin hablarnos. Entonces me siento culpable y te lo verbalizan así. Porque yo debería haber llamado a mi padre y me hubiera gustado poder. ¿Qué podría haber hecho yo para que fulanito o esta circunstancia no se produjera? ¿Qué podría haber hecho? Eso también es culpa. Entonces la culpa es un sentimiento que subyace siempre en el duelo. Todos pasamos por un momento de culpa y a veces se queda ahí como una especie de resquicio. Anclado. Pero yo creo que nunca he vivido un duelo sin culpa. Y la culpa no es mala, quiero decir, no es una sensación solo de no hice algo que podía solucionar, porque muchas veces somos conscientes de que no teníamos ninguna capacidad de intervención en las circunstancias. Pero si añadimos al duelo, o sea, si el duelo lo ampliamos no solo a la pérdida de un ser querido, sino lo ampliamos también a una circunstancia de pérdida, como por ejemplo hemos dicho, una casa, un trabajo, un divorcio, un cambio de ciudad, por ejemplo, que puede haber duelos con eso, por supuesto. También existe culpa, porque cuando uno pierde un trabajo, aunque uno sepa que está perdiendo el trabajo porque la empresa está haciendo una remodelación y tú te tienes que ir, siempre te queda la sensación de ¿y si yo hubiera hecho más? A lo mejor hubiera sido uno de los elegidos para quedarme. ¿Y si no trabajé lo suficientemente bien? Y a lo mejor no dependía absolutamente nada de ti, pero a ti te queda ese reconcome. Y cuando es, por ejemplo, por una separación, un divorcio, pues lo mismo.
¿qué podría haber hecho yo aquí para que no hubiéramos llegado a tal extremo de decidir separarnos? O incluso cuando tienes un aborto espontáneo, que es una cosa súper natural, o sea, que no depende solo que no tiene por qué ser porque tú hayas hecho algo malo. Iba a decírtelo, o sea, no solo depende de nuestra propia autoexigencia al sentir el sentimiento de culpa, No. sino que muchas veces es incluso aunque se escape a nuestro poder. Claro, es un sentimiento que no siempre está justificado. Hombre, supongo que habrá personas que pasen por un duelo con una culpa totalmente justificada. Si tú has realizado un abandono a la otra persona y te has negado a ayudarla, pues bueno, ahí puede haber un sentimiento de culpa justificado, ¿no? Si has robado en tu empresa y te han echado y luego dices, caramba, igual no debería haber robado, pues eso está justificado. Pero, por ejemplo, en un aborto espontáneo que no dependía para nada de ti, sino simplemente que ha sido un proceso natural en tu organismo, las mujeres nos sentimos culpables muchas veces. Sí. Y decimos, habré comido algo que no me ha sentado bien, igual tendría que haber hecho más deporte antes, igual no me cuidé lo suficiente, igual, y vamos añadiendo. O sea que es un sentimiento muy presente en todos los duelos, porque el ser humano se cree que controla las cosas, y la verdad es que controlamos bastante poquito. Decías antes que trabajas para un colegio y desarrollaste un programa específico de atención a alumnos y familiares que han sufrido alguna pérdida. Y ese programa tuvo gran impacto durante la pandemia, tanto por la cantidad de casos que tuviste que atender como por sus características. Sí. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Pues la verdad es que fue una situación curiosa. A veces uno tiene la sensación de que tiene que hacer algo y no sabe por qué, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Y meses antes de la pandemia yo propuse en mi colegio que quería trabajar el tema del duelo con aquellos alumnos, profesores, compañeros, quien fuera, que estuviera pasando por una pérdida, porque me parecía que era importante que tuvieran un apoyo físico. Es decir, yo estoy pasando un duelo, me gustaría hablarlo con alguien y me gustaría tener la sensación de que ese alguien está ahí presente para mí. Yo he trabajado siempre en los departamentos de orientación y esto que vaya por delante, todos los departamentos de orientación de todos los colegios trabajan el duelo. O sea, no, yo propuse una cosa específica, pero esto se trabaja, es decir... No es algo que tú te inventas. No. Los niños o incluso compañeros que han tenido una situación difícil, sabiendo que hay orientadores en un centro, sea de cualquier tipo, se acercan si quieren, porque esto es voluntario, y dicen, oye, mira, me gustaría hablar contigo de algo que me ha pasado, y te lo cuentan. Y los niños también. Te dice un profesor, oye, fulanito ha perdido a su abuelo, a su padre, a su perro, que eso me ha pasado a mí. Está pasando un mal momento y no consigo que esté en la clase centrado. ¿Podrías hablar con él? O sea que es un trabajo habitual, se hace. Pero mi idea fue plantearlo de una manera específica, con un horario, sabiendo que los chicos tuvieran un referente fijo, que pudieran acudir a esa persona de una manera más estructurada y que estuviera todo más controlado. Entonces presenté un proyecto en el colegio, fue aceptado y bueno, sobre todo porque yo formo parte de la plantilla de mi colegio hace muchos años y era un tema que además iba a trabajar de manera gratuita, o sea, no había ningún tipo de recompensa. Bueno, para mí sí, porque la recompensa para mí es ver que la gente está mejor. Y era importante. Y esto fue casualmente entre enero y febrero del 20. Fíjate, y en marzo fue cuando saltó todo el tema de la pandemia. Me dijeron que, bueno, en principio, a lo largo de un año en un colegio, que esto también es verdad, tampoco hay tantos duelos. Claro. O sea, no hay tanto número de personas que fallecen o tantos... O sea, divorcios sí hay muchos, pero no todos son... No hay que trabajar todos los divorcios ni tampoco todos los duelos. Cambios de casa también hay, pérdidas de determinadas situaciones económicas las hay. Pero más puntual, o sea, y lo que se vino 2 meses después fue exactamente. Entonces yo me fui a mi casa como todos los profesores y al cabo de 2 o 3 días la directora en ese momento de mi colegio me llamó y me dijo, ponte en marcha porque vamos a empezar a mandarte. Y bueno, otra cosa que se hizo que me parece muy, muy bonito y fue una buena gestión por parte de mi colegio fue que me pidieron hacer un vídeo, no fue un vídeo, es un audio con el contenido que yo creía que deberían trabajar los profesores en caso de que se les viniera encima de su propia aula 4 o 5 duelos. Claro que fue una pequeña formación del profesorado. Podía ocurrir perfectamente la situación que estábamos viviendo.
Entonces, a mí solo se me derivaban algunas situaciones que eran Más graves. más graves. Se trabajaron online todas y sobre todo se trabajó mucho al año siguiente. O sea, durante la propia pandemia es verdad que yo llamaba a muchas personas que estaban sufriendo pérdidas, de abuelos sobre todo, pero ahí era un acompañamiento muy puntual, era un acompañamiento además que sobre todo era que la persona tuviera una referencia, que supiera que si hoy estoy pasando un mal día puedo llamar a Silvia o puedo llamar a la tutora del cole que la han preparado y la va a entender. Está preparada. Entonces, bueno, sí se hizo ahí una gestión que abarcó muchos profesores, no solo lo hice yo, porque si lo hubiera hecho yo no hubiera llegado a todo el mundo, imposible, porque yo daba mis clases. No, pero imagino que tú estabas coordinando todo Sí, este plan. y sobre todo hubo muy buena aceptación por parte de la gente. Yo no fui consciente hasta después, porque es verdad que cuando estás metido en esas cosas estás en la vorágine. Y no percibes claro. todo lo que está pasando, pero luego sí me he dado cuenta de que muchos profesores utilizaron el material que yo di, tuvieron en cuenta aquellas cosas que se hablaron, tuvieron en consideración determinadas pautas que se dijeron y bueno, se gestionó bastante bien. Pero al año siguiente, a la vuelta al colegio, sí que tuve muchísimos niños y muchísimas familias que llamaban de forma puntual, porque una cosa importante que creo que es importante decirlo también, es que el duelo no es una enfermedad. No, por supuesto. El duelo es un proceso que se llama duelo porque duele, de ahí viene, ¿no? Pero suele ser un proceso bastante natural que la persona gestiona de una manera bastante correcta y pasa por las distintas etapas ya hemos nombrado, sí. de un proceso, pero no todos los duelos son enfermizos. Entonces hay veces que la intervención en un duelo es simplemente estar 20 minutos hablando con una persona que te quiere contar que lleva muy mala noche porque no ha dormido. Y se queda en eso. Y ya está. Imagino además que la duración es variable, entiendo, o sea, un poco por lógica, aunque históricamente hemos utilizado siempre el tema de vestir de negro y el luto durante un año, que entiendo también que en un año tienes el tiempo suficiente como para haber pasado por muchas etapas sin esa persona, navidades, cumpleaños, claro, todas las fechas importantes, las fechas señaladas sin esa persona, y yo creo que ya al año siguiente tienes otro tipo de recuerdos. Y otro tipo de afrontar y otro tipo de visión. Pero imagino que un año no será suficiente para... Pues para la gente hay todo tipo de personas. Hay personas que en un año, o sea, insisto en que el dolor de un duelo se mantiene. Y pueden pasar 40 años y tú puedes seguir sintiendo dolor cuando recuerdas a esa persona. Pero con otra intensidad, entiendo, ¿no? O sea, la intensidad será más reducida porque tú puedes seguir no podrías estar en el mismo punto. Tú puedes seguir echando de menos a esa persona, pero lo vives desde otra intensidad, lo vives desde otra melancolía. Y desde muchísima más paz interior. Eso es. El objetivo de trabajar un duelo es que esa persona llegue a recordar, a vivir y a gestionar todo lo que está relacionado con la pérdida de una manera dulce, sosegada y apostando por la vida. Quiero decir, que pueda seguir viviendo de una manera positiva, agradable, enriquecedora y permitiéndose eso. Que el duelo a veces se lo impone a uno diciendo, ¿cómo es posible que yo esté siendo feliz en este momento de mi vida cuando debería estar muy triste porque falleció o perdí o me quedé sin? Cuando ya no está esta persona a mi lado, cuando... Entonces, darse todos esos permisos requieren un tiempo. La persona va a producirte siempre ese sentimiento de añoranza o sea, no te olvidas de la gente, o es raro olvidarse de lo que ha pasado, pero apuestas por mantenerte en la vida de una manera positiva y enriquecedora. ¿Y qué factores crees tú que influyen, aparte de lo que hemos comentado, en esa duración y esa intensidad? Porque imagino que una persona que sea más melancólica ya de por sí le va a costar más salir de un proceso de duelo, o una persona que está más acompañada, ahora que vivimos tanto en soledad, ¿verdad?, le va a costar más también salir de todo esto. Los apoyos sociales son muy importantes, los apoyos familiares. Cómo los de alrededor están gestionando la misma circunstancia también es importante para que te sientas sostenido. Y luego es muy importante las características personales de cada uno. Muchas veces cuando se trabaja un duelo con alguien, al cabo de determinado número de sesiones te das cuenta que ya no estás trabajando el duelo. Estás trabajando
una autoestima muy baja que se ha visto menoscabada por ese duelo, estás viendo que estás trabajando una depresión que tenía esa persona Antes de que incluso sucediera el duelo. También digo que yo no soy terapeuta, quiero decir, yo no soy psicólogo clínico y por lo tanto cuando yo descubro que una persona está en otro proceso que ya no es el duelo o que el duelo es algo secundario, nunca he seguido. derivas. Hombre, por supuesto, lo que yo no voy a hacer es trabajar algo que no estoy preparada para hacer. Entonces, sí que si estás trabajando y de repente descubres que fulanito ya no está viviendo el duelo, fulanito tiene una depresión, pues oye, mira, fulanito, creo que esto lo deberías trabajar con un profesional de esto. Y lo aceptan, normalmente lo aceptan. Porque existen diferencias en el manejo de duelos entre niños, adolescentes y adultos. Sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, los niños lo viven de otra manera. ¿Más natural y más lo asimilan antes? Sí, con muchos más cambios. Un niño puede estar perfectamente jugando 4 horas feliz, como si no hubiera mañana, y de repente acordarse de algo y caer en esa tristeza de es que me acabo de acordar de que ha muerto. Pero los niños sí van y vienen. Pero es importante que todos, sean de la edad que sea, reconozcan esa pérdida, porque a veces el no reconocerla hace que no puedas trabajar, hagan el proceso de aceptación cada uno a su manera, al nivel que está y con la edad que tiene, y que lo pueda gestionar de una manera natural. Es que yo creo que volvemos un poco al principio, que estamos sin herramientas, sinceramente, para aceptar. Porque la muerte no existe. Efectivamente, para aceptar una pérdida. Y muchas veces, imagino que, bueno, habrás visto casos, luego si quieres nos cuentas algún caso en concreto, en niños, imagino que les ayudará el pintar, Por el dibujar, en mayores imagino lo mejor que escribir una carta a una persona que no le has podido decir algo en su momento, te ayuda a recibir pues ese perdón, ¿no? Por esa culpa que tú estás sintiendo, ¿no? Volvemos a ese sentimiento, Sí. por nuestra propia autoexigencia, ¿eh? No... Mira, la gestión del duelo es muy importante realizarla a través de los rituales. Tú comentabas hace un momentito que hasta hace poco todo el mundo, cuando se le moría un familiar, se vestía de negro. El luto es un ritual, ¿vale? Todos los rituales cumplen su función y a veces los rechazamos porque nos parecen obsoletos o nos parecen de modé, pero los rituales son importantes. Cada uno puede realizar el ritual que considere necesario. No porque tu familia se haya vestido siempre de luto, tú te tienes que vestir de luto. Pero sí que es verdad que a lo mejor necesitas hacer otro tipo de ritual para sentirte liberado de esas circunstancias. Pintar, escribir, a veces simplemente para las personas que creen realizar la misa de difuntos. O sea, cada uno tiene sus rituales. Si no eres creyente, puedes realizar tu propio ritual en tu casa, yo qué sé, poniendo unas velitas a la foto de la persona y diciéndole adiós. O sea, lo importante es que en tu fuero interno tú percibas que esa persona se ha ido y que tú la has despedido y que le has hecho los honores en esa despedida, la persona o lo que sea. Darle las gracias a esa persona de una manera simbólica. Cuando llevamos flores a las tumbas, todos esos son pequeños rituales que nos permiten aceptar y reconocer que eso se ha producido. Y fíjate que son cosas que se están perdiendo. O sea, todo lo que has comentado, yo lo recuerdo a mi abuela. Yo recuerdo entrar en casa a mi abuela y siempre había velas encendidas a algún difunto. Porque era su cumpleaños, porque era no sé qué. Ay, es que hoy se hace 5 años que falleció el abuelo, no sé qué. Por todos los santos siempre llevamos flores, claro. Y ahora se está perdiendo todo eso. Y no tiene que estar directamente relacionado con ninguna creencia religiosa, ¿vale? O sea, tú puedes hacer un ritual absolutamente pagano o carente de contenido religioso, pero sí tiene un contenido emocional. Y esto es importante, por ejemplo, en los niños. A los niños se les está evitando cualquier tipo de situación en la que se puedan sentir dolidos, frustrados, con una ruptura. Entonces, el proceso no lo realizan y los procesos son necesarios para crecer. Estamos hablando como de la frustración, ¿no? Claro, vivir en el paraíso no ayuda a crecer, porque no notas las diferencias, toda tu vida es un fluir. Entonces, no permitir que los niños participen de determinados, y no estoy diciendo que un niño tenga que ir al cementerio, ni tenga que ver un cadáver, no estoy hablando de eso, sino
hacerles partícipes de que eso ha sucedido y de que vamos a despedir a fulano en casa mismo. Mira, hoy vamos a hacer una cena en honor de... Yo esto lo he hecho mucho con gente que me ha llamado. Mira, en la pandemia no podían muchos ir a los entierros. Claro. Por las circunstancias, y me decían, ¿y qué podemos hacer? Y yo les decía, pues mira, haced una cena en su honor. Hacéis una cena, una comida, ponéis algo que le represente y le despedís. Los procesos son necesarios y los rituales también. La ayuda profesional está muy bien, es en muchos casos imprescindible, pero la vida de estas personas no termina cuando salen de terapia. Yo misma me he visto sin herramientas para arropar a algún familiar cercano que ha sufrido alguna pérdida. ¿Cómo podemos acompañar en esos momentos? Pues mira, esto por ejemplo en el colegio era una pregunta que me hacían mucho, porque a veces nuestro afán de ayudar hace el efecto contrario. Hace que seamos excesivamente invasivos. Acompañar en el duelo, siempre que no sea un duelo enfermizo, que también los hay, en cuyo caso, por ejemplo, yo también derivo. Quiero decir, no es lo mismo que una persona que tiene un proceso mental complicado haga un duelo a que lo haga una persona en perfecto estado de salud mental, ¿me entiendes? Entonces, cuando el duelo es normal, natural y fluido, el acompañamiento es única y exclusivamente eso. Estar presente. Escuchar. Estar disponible. Que el otro sepa que te puede llamar porque me acabo de acordar de esto y me está doliendo. Cuéntame. Porque uno no tiene que estar dando soluciones al otro. El otro tiene el proceso ya establecido dentro de sí. No todos los duelos son así. Quiero decir, a veces no solo basta con acompañar, pero con acompañar es suficiente. Es muchas veces suficiente. De hecho, es lo mejor. Estar. Pero, ¿qué señales nos indican, por ejemplo, cuando tú estás acompañando a una persona, que esa persona está progresando positivamente en su duelo o que necesita ayuda profesional? Porque muchas veces, es verdad, yo me he encontrado con gente que me ha dicho, no estoy bien, yo desde fuera estoy viendo que está mal, que necesita ayuda, pero se niegan y a la larga han terminado yendo a terapia, pero ha sido tarde porque han pasado ya por un proceso que a lo mejor se hubieran podido evitar si hubieran pedido... Pero mira qué curioso, dices, yo desde fuera tengo claro que esa persona no está bien y cuando han ido a terapia ha sido tarde. La persona ha ido a terapia cuando ha tenido que ir a terapia. Es ese afán nuestro de ayudar y de decirle al otro cómo tiene que hacer las cosas, porque creemos que nosotros sí que controlamos, porque nosotros siempre estamos bien y no es verdad. Estamos fatal. Estamos parecidos. Lo que nos hace ver. La persona irá a terapia cuando ella lo decida. Nadie puede ser ayudado si no quiere. Y si tú insistes en ayudar a alguien que no quiere, se puede producir el efecto contrario de rechazo. Y además eso es inútil, no sirve para nada. El estar presente hace que esa persona se encuentre sostenida, que es lo único que hace falta en un duelo, sentirse sostenido, saber que cuando tú estás a punto de derrumbarte, esa persona está ahí. Me preguntas qué señales puedo tener de que eso va mejor. Pues cuando la persona está recuperando cosas de su vida. Mira, los duelos, las pérdidas en general, conectan con la emoción de la pena, de la tristeza. En el cerebro, la emoción de tristeza produce una desconexión. Igual que cuando estás en otras emociones, tu cerebro se pone en marcha y trabaja a toda mecha y te conecta con determinadas cosas. Cuando estás en tristeza es como si se fuera apagando. ¿Qué pasa cuando tú notas que una persona está muy triste? Notas que no está presente, que estás hablando y no está escuchándote, que prefiere estar sola, que cosas que hacía habitualmente, las que fuera, te dice, mira, de momento no me apetece hacerlo. ¿Por qué? Porque va a desconectar, o sea, es como una especie de desconexión. El duelo te permite estar desconectado dentro de ti. Ensimismado, escuchándote. Escuchándote y viendo por dónde está reaccionando tu cuerpo, tu mente, tu corazón, como cada uno. Cuando uno está en duelo y está acompañado, eso se nota. Pues lo típico que llamas a alguien, ¿quieres que nos tomemos una cerveza? Hoy no me apetece. ¿Estás bien? Sí, pero prefiero quedarme en casa. Bueno, eso es un duelo, quiero decir, está desconectado, prefiere estar en casa. A ver, si esto se prolonga mucho,
y hay otras señales que, bueno, que es más complicado, pues a lo mejor sí que tienes que decir, esta persona está entrando en un proceso a lo mejor depresivo o no está gestionándolo bien. Pero si es un proceso natural y estamos hablando de un duelo natural, tampoco vamos a meternos en duelos patológicos que se llaman, la persona en un momento determinado va a volver a conectar con la vida. Ya, pero entonces, desde fuera es lo que un poco... A veces no somos tan conscientes, no, pero, claro, pero notas pequeñas cosas. Claro, no, lo que te iba a decir es que muchas veces intentas evitar, ¿no? No que quieres pase ver por ahí. sufrir a esa persona y te intentas adelantar, ¿no? Y le ves mal y quieres adelantar ese proceso, ¿no? Que todo ocurra. Pero no sirve. No sirve de nada. O sea, sí que sirve acompañar, porque a lo mejor la persona en vez de quedarse encerrada 8 días se queda 5 y el acompañamiento ayuda y la presencia ayuda, pero hay que dejar que eso fluya. Y entonces, ¿qué notas, por ejemplo? Pues que esa persona de repente te la encuentras en la calle haciendo footing. Y dices, anda, qué alegría de verte. Sí, es que he pensado que voy a retomar el deporte. Eso es una señal de que esa persona dice, voy a hacer algo para volverme a conectar. No quiere decir que en ese momento a lo mejor sea felicísimo, pero ha tomado una decisión pro vida. Es muy importante, ¿vale? Seguir remando. Eso es. O te dice, mira, me acabo de comprar un libro de tal tema. Y tú le dices, anda, qué interesante. Sí, es que como estos días he estado así tan metido en mí mismo, me he dado cuenta que me interesa. Es otra gestión. Otro paso. Que vuelve a llevar a sus niños al colegio, que vuelve a pequeñas cositas. Y entonces llega un momento en que todas las cosas pro vida se vuelven a instalar. Y tú le dices, ¿estás mejor? Sí. Echo de menos a fulanito o echo de menos esto, pero estoy mejor. Y se le nota en esos pequeños cambios que va haciendo, en cómo te verbaliza también las cosas de la otra persona, en que habla del ser querido que has perdido en pasado. Y desde una tranquilidad. Y desde un sosiego y una tranquilidad. Entonces, no hay grandes fuegos artificiales. O sea, no va a empezar la persona como, mira, he decidido que... No, pero son pequeñas señales. Pero son pequeñas señales, a veces son más importantes que las grandes, que te demuestran eso, que la persona está apostando por la vida. En algunas culturas es curioso, pero el demostrar dolor o tristeza abiertamente se ha visto como una debilidad. El que los hombres demostraran dolor ante una pérdida era... O sea, tú no podías ver a un hombre llorar, o no se podían permitir ese lujo, entre comillas, de llorar, ¿no? Por una pérdida. ¿Cómo afronta una pérdida un hombre y una mujer? Tú ahí seguro que has visto diferencias muy significativas. Bueno, ahora es verdad que los hombres sí que lloran, ¿eh? Los hombres lloran mucho, gracias a Dios. Está cambiando. Y a mí me gusta. Es una cosa muy tonta, pero a mí me gusta ver llorar a un hombre porque me muestra que no le importa, que se siente seguro. El saber cuándo uno tiene que llorar y cuándo no también muestra seguridad en sí mismo. Entonces, no sé realmente si, aparte de esos signos un poco más externos, un poco más sociales, la pérdida en un hombre y en una mujer es tan distinta. Yo no creo que haya tantas diferencias. ¿Internamente tú crees que lo viven igual? Sí, yo no tengo sensación de que haya tantas diferencias. A nivel social probablemente todavía a lo mejor sí hay unas exigencias diferentes en el hombre y en la mujer, ¿no? Que a la mujer se le permite estar, a lo mejor, no sé, estar triste más tiempo. Sí, y al hombre se le dice, espabila, que esto hay que solucionarlo. No sé, igual le dejamos caer más peso ahí a los hombres, ¿no? Y la mujer tiene más formas de escapar y de sentirse triste o a lo mejor... Pero gestionar internamente el duelo creo que debe ser muy parecido. Yo no he notado una diferencia, por lo menos que yo sobre todo he trabajado con niños y adolescentes, han funcionado exactamente igual. Los niños han llorado, los adolescentes chicos han llorado y me han contado y me han mostrado rabia y se han dado contra las paredes. Pero las chicas también han mostrado rabia de otra manera, a lo mejor, pero es que no he notado yo diferencias. Que, ya te digo que a nivel social, a lo mejor, y en épocas más anteriores, sí que ha habido distinto peso o distintas exigencias. Pero ahora, afortunadamente, lo ves de otra forma. Sí, pues me alegro. Interiormente no creo que haya ninguna diferencia. Me alegro que esté cambiando. Ya, Silvia, por ir terminando, ya llegamos al final. Cuéntame cuál ha sido el caso más duro que has tenido que atender. A ver, he tenido que atender casos duros
pero no sabría decirte cuál ha sido el más duro. Quizá el último, que no lo he trabajado yo directamente, que ha sido el fallecimiento de un hermano en una niña del colegio. El más duro porque... Por la corta edad, me imagino. De los dos. Entonces esa pérdida es muy dura. Pero no sabría decirte cuál es el más duro. Quizá te podría decir el más simpático, que casi me gusta más. Fíjate. Los duelos son duros porque para la persona siempre es duro. O sea, yo he vivido un duelo duro con un hermano, he vivido un duelo duro con un padre, ese fue muy duro. Viví un duelo muy duro hace muchos años con un suicidio de un padre, ese fue muy duro también. Pero también he vivido duelos, a ver, cuando digo simpáticos me refiero a que la gestión luego ha sido para la persona más suave y más divertida, ¿no? Viví un duelo muy simpático. Es que cuando digo simpático suena tan mal, porque no sé cómo la gente lo va a interpretar, pero bueno. Este era el abuelo de un alumno que estaba en quinto de primaria. Y entonces me dijo la madre, mi hijo lleva muy mal el fallecimiento de mi padre, ha fallecido de cáncer, lo lleva regular. Entonces hablé con el chiquillo y obviamente todos los primeros pasos que dimos fueron duros, tristes, imagino, y llenos de pena, y mi abuelo no va a volver, y bueno, pues es un proceso duro. Por eso te digo que duros son todos. Son todos. Y hay gente que te dice, bueno, si no veía al abuelo, ¿qué más da? El niño lo estaba sufriendo mucho. Y de repente un día llega este chaval, que además es un amor, y me dice, estoy muy contento, porque claro, he llegado a la conclusión de que mi abuelo estaba sufriendo mucho con el cáncer y además se habían muerto todos sus amigos y estaba muy solo. Y he llegado a la conclusión de que como mi abuelo se ha muerto, ahora estará con los amigos. ¡Qué bueno! Y le digo, fíjate, qué alegría. Y me dice, no sé si mamá lo va a entender. Por eso te digo que es simpático por la conversación, no por el sentimiento, ¿no? Y le digo, ¿y qué te gustaría? Dice, claro, como yo soy pequeño, mamá no me va a escuchar. Dice, claro, él me decía, yo quiero hablar con mamá, pero mamá va a pensar qué pequeño es y no me va a hacer caso. Dijo, pues escríbele una carta a tu madre. Y entonces se puso a escribirme una carta, me la trajo al cabo de unos días, y entonces me trajo una carta maravillosa, escrita por un niño, pues eso, de quinto de primaria, y estaba la carta llena de dibujos. Y entre los dibujos que había una jarra de cerveza con mucha espuma, había un balón de fútbol, no sé qué. Y le digo, ¿y esto qué significa, cariño? Y me dice, es que quiero que mamá entienda que ahora el abuelo se está tomando las cervecitas después del fútbol con los amigos. ¡Qué bueno! Es una historia muy simpática. Y entonces me pareció tan simpático. Y me dice, ¿tú crees que mamá lo va a entender? Digo, yo creo que mamá lo va a entender. Dice, ¿cómo hago? Lo metió en un sobre, se lo dejó en el desayuno encima de... O sea, en la mesa, en la mesa del desayuno. Y luego me llamó la madre, obviamente, llorando como una magdalena, súper emocionada. Dice, por favor, qué cosa más bonita. Digo, ¿cómo te has sentido cuando has visto la carta? Claro. Y me dice, feliz. Entonces, un duelo tiene un componente también, cuando está gestionado, de felicidad. Cuando llegas ya a esa aceptación que hablábamos antes. Pero fíjate un niño cómo lo gestiona y cómo lo enfoca de una manera... yo le pregunté si él era creyente, siempre se lo pregunto a los niños, porque hay niños que están educados en las creencias católicas y hay que respetarlo, por supuesto. Y me dijo, no, en mi casa no vamos a misa ni nada de eso. Y le dije, bueno, pues tú haz lo que consideres. Y después de la gestión hizo esto. Hombre, la carta a la madre la tiene guardadísima y él cada vez que me ve por el colegio, que ya está en secundaria, se acuerda. Sí, me saluda y me habla y me cuenta, pero me hizo mucha gracia lo de las cervezas, el abuelo con los amigos. Pues fíjate, el otro día cenando con una amiga me decía, para que veas que mucha gente ya se prepara muchas veces mentalmente ante la pérdida de una mascota, en este caso era que no ha ocurrido ni siquiera. Y me contaba, fíjate qué mal estoy, que esta mañana iba paseando con la perra y de repente me vino a la cabeza que qué pasaría si se moría. O sea, es que me puse tan triste que fíjate que he escrito en el móvil y todo unas palabras de despedida, pero yo paseando a la perra. Y le escribió algo así como,
hasta ahora te hemos dejado correr libre por los caminos, ahora te dejamos saltar de estrella en estrella. Madre mía. Y para ella eso fue como reconfortante, incluso sin haber sucedido ese proceso, pero que el día que ocurra, pues yo creo que tendrá una preparación mejor que a lo mejor que otra persona que no lo ha... Fíjate, eso ocurre mucho también en personas que están viviendo una enfermedad larga de un familiar, que viven lo que se llama el duelo anticipado. Sí. A veces... te preparas mentalmente. Sí, pero a veces es más duro ese duelo anticipado, más duro que el duelo de verdad. Porque durante todo ese proceso de enfermedad han sufrido tanto, se han despedido tanto interiormente y han hecho un proceso interno tan complicado y tan doloroso, porque ver sufrir a otros casi más duro que perderlo. Y tu cabeza lo está viviendo ya como real, cuando claro, lo estás visualizando. Eso se llama duelo anticipado, estás viviendo el duelo. Y entonces, claro, viven él. Cuando se vaya va a ser horroroso, cuando... Y a veces, tras la pérdida, están mejor. O sea, sí tienen su duelo, hacen un duelo, obviamente, pero no tiene tanto poder ni tanta fuerza como el que han vivido durante toda la enfermedad. Yo creo que también porque la carga física que han tenido durante ese tiempo es agotadora. Es muy agotadora. Pero eso es un duelo anticipado, claro. Estás pendiente de que sabes que eso va a suceder y vives, esto está pasando, esto va a pasar, esto es así, no sé qué voy a hacer. O sea, todo lo que se vive en un duelo, de qué voy a hacer sin él, lo preparan mentalmente. Lo preparan. Y es un sufrimiento, pero a veces ayuda al posterior. Pues muchas gracias, Silvia, por haberme acompañado hoy. Ha sido súper interesante gracias a ti. Todo lo que me has contado. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora y espero que haya dado un poco de luz también o consuelo a las personas que están pasando por algún proceso doloroso. Te comentaba antes que fíjate las casualidades de la vida, que hubiéramos podido poner cualquier fecha, pero el destino es verdad, o sea, que me he dado cuenta esta mañana que hoy hace 3 años de la pérdida de un familiar y pues eso, el destino ha querido que hoy estemos homenajeando a esta persona. Pues me parece muy bien. Con esta entrevista, así pues que creo que es una forma muy bonita de cerrarlo. Fenomenal, pues brindemos por todas esas personas. Gracias, Silvia. Gracias. Hasta pronto. De la conversación con Silvia me llevo que tenemos que hacer extensible la información de la pérdida también a los más pequeños de la casa. Ellos también tienen en su interior las herramientas para gestionarlo y aceptarlo, aunque sea con un dibujo. Que en una sociedad cada vez más individualista tenemos que volver a conectar con las personas para que nadie que esté pasando por un duelo lo viva en soledad. Simplemente tenemos que estar. Pero sobre todo me llevo un consejo que me ha dado Silvia fuera de micros, para despedirme de mi abuela como se merecía. Hoy haré mi propio ritual, mi homenaje a ella. Prepararé una cena bonita, pondré una foto suya, encenderé una vela, me llenaré una copa de vino y le diré: abuela, brindemos.